de la mañana con 11 en Radio Capital 96.7. Tu salud importa. Estamos con la neuróloga Jacqueline Cortés para hablar de las posibilidades de poder prevenir un infarto cerebral. Doctora Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. El día lunes, el 29 de octubre, se realizó el Día de las Enfermedades Cerebrovasculares. Es muy importante prevenir las enfermedades cerebrovasculares, controlar sus factores de riesgo, ya que representan el 10% de la mortalidad en los países industrializados y la tercera causa de muerte a nivel mundial, precedido por la cardiopatía isquémica y las neoplasias. Ajá. ¿Qué nos provoca un infarto cerebral? ¿O quiénes están más con más riesgo de sufrir? Más propensos a sufrir? Las personas de la tercera edad generalmente sufren muchos factores de riesgo que lamentablemente los pueden predisponer a estas enfermedades cerebrovasculares. Uno, la edad. Una persona de 80 años pues tiene 30 veces más riesgo que una persona de 50 años. El sexo, los varones tienen más frecuencia de enfermedades cerebrovasculares que las mujeres, excepto en la edad de 35-45 años. A ver, doctora, sí. Pero para entenderlo, ¿un infarto cerebral es lo mismo? A ver, si lo extrapolamos al infarto coronario del corazón, ¿qué es? ¿Falta de irrigación en el cerebro? Exacto. ¿Eso es lo que es un infarto cerebral? Exacto. Las enfermedades cerebrovasculares pueden ser tanto isquémicas como hemorrágicas. Un infarto cerebral sucedería a nivel del organismo lo mismo que a nivel cardíaco. Un vaso sanguíneo se obstruye, lamentablemente se forma un trombo, un coágulo, que impide que llegue sangre a las neuronas y les aporte oxígeno. ¿Qué cosa es una isquemia? Una isquemia es la disminución de sangre, de riego sanguíneo hacia las neuronas, en este caso, en el caso de tejido cerebral. En el corazón sería hacia las células miocárdicas, ¿no? También yo le pediría, por favor, no usar jerga médica, porque eso de miocárdicas a mí me suena así a chino, ¿no? O sea, no llega la sangre al corazón. Exacto. De igual manera en el cerebro, lamentablemente no llega sangre al cerebro, no llega oxígeno, entonces las neuronas se mueren, que son las células entonces cerebrales. Nos está diciendo las personas que tienen mucho riesgo son las personas mayores, o sea, adultas mayores, por la misma edad. ¿Por qué más? ¿La presión alta será? La presión alta es un factor de riesgo que es modificable. Se consideran varios factores de riesgo, unos que se pueden modificar, otros que no se pueden modificar. A ver, ¿cuáles se pueden modificar? La presión alta, el tratamiento oportuno, la diabetes es otro factor de riesgo, tratándolo también se previenen las enfermedades cerebrovasculares, la dislipidemia, la elevación de colesterol, de triglicéridos. Tener el colesterol alto tener el colesterol y el tabaquismo, las personas que fuman. La gente que fuma mucho puede tener, un infarto cerebral, ¿no? Sí. Quique Bravo apunta, así como le pasó a Cerati, a Gustavo Cerati, que fumaba muchísimo. Exacto, el consumo de drogas también, predisponen, el alcoholismo, el sedentarismo, problemas cardíacos. Hay una enfermedad que se llama fibrilación auricular, que es cuando el ritmo del corazón no está adecuado, se forman coágulos en el corazón y lamentablemente estos van al cerebro y obstruyen los vasos sanguíneos. También existen los ACV, los infartos, las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas, en el cual sube mucho la presión arterial, es un flujo sanguíneo muy grande, muy abundante, rompe el vaso sanguíneo y la sangre sale, entonces no llega sangre, no llega oxígeno a las neuronas y estas lamentablemente se mueren. 9 de la mañana con 15, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la doctora Jacqueline Cortés, neuróloga, para hablar del tema de los infartos cerebrales y cómo prevenirlo. Son 9:15. Radio Capital. Admirable en los cielos, el amor de su Espíritu Santo. Con RIMAC EPS, usted y su familia podrán sentirse siempre protegidos gracias al buen servicio que ofrece y a sus chequeos médicos gratuitos como parte de sus programas preventivos de salud. También cuenta con servicios de atención rápida a las 24 horas en una amplia red de clínicas con atención y diagnósticos de médicos especializados y el servicio médico a domicilio. Con RIMAC EPS, siéntase tranquilos y seguros. Es momento de expresar tu opinión por Radio Capital. En Lima, 96.7 FM. Radio Capital, tu opinión importa. Recuerda que fumar aumenta el riesgo de contraer múltiples cánceres que pueden atacar vías respiratorias, esófago, estómago, además de producir infarto cardíaco y enfermedades pulmonares. Una excelente propuesta para tu salud. RIMAC EPS.
Las opiniones de Pucallpa ya son partes de Radio Capital y suenan así. ¿Quién hablamos? Virgilio Panduro de Pucallpa. Desde Pucallpa, ¿Cómo está, Virgilio? Yo quiero hacerle desde Radio Capital un llamado, un jaloncito de oreja a nuestras autoridades. El Perú sigue opinando en cada una de las frecuencias de Radio Capital, porque ahora se escucha a nivel nacional. Voy a comer tallarín saltado con la vecina de al lado, con mis fideos Anita, mi rico caldo de gallinita, su paladar dará la elección por los fideos Anita. Fideos Anita, los fideos del Perú. Gracias por escribir mis memorias. De nada, abuelo. Fue en los 30s. Pero antes de seguir, dale una copia a toda la familia. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, me encontré. ¿Necesitas imprimir mucho? Nuevas impresoras HP DeskJet Ink Advantage, con cartuchos originales HP a precios más bajos que nunca. hp.com/LA/ imprime más por menos. Bailarina de programa cómico, autora de canciones que apelan al doble sentido. Llegó a ser congresista de la República gracias a un número en la nalga, y aún así fue la congresista con más proyectos de ley aprobados durante ese periodo. Hay cosas que la ciencia aún no logra explicar. Lo explicable, encuéntralo en Claves de la Ciencia, todos los jueves desde el 1 de noviembre y a solo 8 soles, con correo semanal. Las opiniones de Pucallpa ya son partes de Radio Capital y suenan así. ¿Quién hablamos? Virgilio Panduro de Pucallpa. Desde Pucallpa, ¿Cómo está, Virgilio? Yo quiero hacerle desde Radio Capital un llamado, un jaloncito de oreja a nuestras autoridades. El Perú sigue opinando en cada una de las frecuencias de Radio Capital, porque ahora se escucha a nivel nacional. Y a esta hora, en Radio Capital, donde tu opinión importa, damos pase al reporte del tráfico. 9 de la mañana con 18 minutos. Alertamos a los conductores que ha ocurrido un accidente vehicular en la vía expresa de Paso de la República, en las inmediaciones del puente 28 de julio. Asimismo, les informamos que el tránsito a esta hora es intenso en la calle Juan de Arona, desde la calle Rivera Navarrete hasta la avenida Arequipa. La misma complicación se presenta en la avenida Paseo Colón, entre las plazas Bolognesi y Grau en sus dos direcciones. Para mayor información sobre el estado del tránsito, llámenos al 215-0213. En Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Mañana con 19 minutos, ahora sí nos ha contestado el gran ganador del Guachito de Radio Capital, Daniel. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá está un poco descansado porque en la mañana estaba escuchando files sobre la música criolla. Ya, ¿y te fuiste a descansar? Ajá. ¿Y cuando despertaste? ¿Y cuando te despertaste? No, me despertaron. ¿Y qué te dijeron? Algo de cachito, Capital, no entendía si era para el desayuno o para... Bueno, hermano, ¿ya entendiste que te has ganado los 1000 soles o no? Sí, ya me dijeron. ¿Y qué vas a hacer con los 1000 soles, maestro? Uy, para echar todas las arrugas que todo el mundo tiene, güey. Tú sabes, Phil, las arrugas que todo el Perú tiene. O sea, tú estabas recontra arrugado, ahora gracias a Radio Capital, tu arruga importa. Muchas gracias a Radio Capital y a ustedes. Listo, hombre, que Dios te bendiga. Gracias por escuchar Radio Capital y verte, hijito, por el Guachito. Un abrazo. Gracias, Fili. Gracias. Gracias a ti, Daniel. 9:20, regresamos a nuestro tema porque estamos hablando de los infartos cerebrales, ¿no? Nos estaba contando la doctora que hay ciertas causas que pueden provocar, ciertas causas que podemos cambiar nosotros, ¿no? Con nuestra actitud. Por ejemplo, dejando de fumar, ¿no? No tomar líquido, hacer más ejercicios, no tomar alcohol, perdón, hacer más ejercicio, cuidarnos si tenemos diabetes, ¿no? Manejar lo que es la presión alta, los niveles de colesterol, o sea, una buena dieta. Pero de repente hay factores que no podemos modificar, doctora. Exacto. Por ejemplo, es la edad. A medida que tenemos más edad, lamentablemente podemos sufrir de estas enfermedades cerebrovasculares. El sexo, los varones presentan más frecuencia de enfermedades cerebrovasculares. Se menciona que las mujeres podemos sufrir más que los varones entre los 35 y 45 años porque tomamos anticonceptivos orales o las mujeres salen embarazadas en esa edad fértil. Eso hace que la sangre se ponga más espesa. La raza negra lamentablemente sufre 2 a 3 veces más frecuencia de enfermedades cerebrovasculares. También la cuestión racial. Exacto,
que la raza blanca. Los asiáticos también sufren más de hemorragias en el cerebro, tienen niveles de colesterol muy bajos, que lamentablemente los predispone a ACVs hemorrágicos. Una consulta, ¿hay otras enfermedades que sean concatenantes o primas hermanas de esto? Es decir, los pacientes que son cardíacos, o los pacientes que son diabéticos, o los pacientes que tienen mal de la tiroides, o los pacientes que tienen un problema de hipertensión arterial. ¿Hay enfermedades que son primas hermanas, por ponerlo en un término gráfico? Simple, claro. Esto hay que comprender de que es una enfermedad sistémica, es decir, si yo como mal, me alimento mal, sufro colesterol elevado, el colesterol, por ejemplo, se deposita en las paredes de las arterias, pero no solo del cerebro, sino de todo el cuerpo. Entonces, ha sucedido, lamentablemente, muchas veces se ven en los hospitales que vienen por un infarto cerebral, lo que comúnmente se conoce como derrame cerebral, y a la vez también, lamentablemente, le da un infarto de miocardio. Entonces, tiene un problema también en el corazón, es que se han ido dañando todo su organismo, es decir, estas enfermedades, presión alta, diabetes, colesterol elevado, dañan a las arterias de todo nuestro organismo. En algunos casos se pueden manifestar al principio en el cerebro, en otros casos puede ser primero en el corazón, en otros casos pueden ser en las arterias a nivel periférico, ¿no? Los pacientes diabéticos desarrollan pies diabéticos, no circula bien la sangre, a veces llegan a ser amputados, ¿no? También tienen riesgo para sufrir de infartos de miocardio o de enfermedades cerebrovasculares. Hay otros factores, por ejemplo, los antecedentes familiares. Mi padre, mi madre han sufrido de estas enfermedades cerebrovasculares, hay un riesgo aumentado, ¿no? Se han hecho estudios en gemelos monocigóticos, de gemelos, ¿no? Que tienen más riesgo incluso que los hermanos que no son gemelos. Una consulta, ¿hay algún tipo de alimento que uno consuma de manera continua que predisponga a tener este tipo de problemas? Los alimentos que contienen gran cantidad de grasa, ¿no? Básicamente es ello. El tabaquismo oxida las paredes de las arterias. ¿La gente obesa tiene una predisposición? Sí, hay una predisposición. El tabaquismo, el alcohol, se han hecho estudios con respecto también del alcohol, ¿no? Hay algunos estudios que se han hecho en Europa que mencionan que 2 copas de vino al día pueden ejercer un efecto protector, pero a partir de 5 copas al día ya predispone hipertensión arterial, de tomar arritmia, una aspirina al día ayuda al corazón y también a esto. Exacto. Los antiagregantes plaquetarios ayudan para prevenir, son antiagregantes que evitan que las plaquetas, que son unas células que hay en la sangre, se apilen, se coloquen uno encima de otro. O sea, diluyen la sangre. Diluyen la sangre y permiten que llegue un adecuado flujo sanguíneo y oxígeno a las neuronas. Es un adecuado tratamiento, obviamente debe ser evaluado por el médico especialista para ver si el paciente tiene alergia a la aspirina o algún factor de riesgo que lo contraindique, pero en general es un buen tratamiento preventivo. 924, hola Capital, ¿tu opinión importa? Buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Hola, sí, hablo de Piura, soy Nélida. Hola, saludos a Piura. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Soy Nélida. Neida. Nélida. ¿Qué tal? Nélida. Nélida, ¿qué tal? Bien, quiero preguntarle, bien, gracias a usted. Quiero preguntarle a la doctora si este problema se puede dar también cuando una persona tiene una estenosis cervical, tiene problemas en la columna. Y la otra pregunta es, ella habla de un vino, ¿qué tipo de vino ayuda, no? Porque, pues uno se puede ayudar en algo. Gracias. Gracias, 924. No le escuché muy bien si tenía estenosis en la columna, me parece que refirió. Bueno, problemas en la columna, problemas en los huesos, no son factores de riesgo para las enfermedades cerebrovasculares. ¿Y el vino? El vino se han hecho los estudios con vino tinto. Tinto, pero del tinto hay varios tipos. Básicamente con vino tinto, solo lo refiere la bibliografía. Y se han hecho básicamente en los países europeos y en Estados Unidos. En nuestro país no se ha hecho ningún estudio al respecto. 925, hola Capital, ¿tu opinión importa? Aló, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Hola, sí, Alex, aquí el Pecado. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy interesante el tema, la verdad, sí, esperaba que hace bastante tiempo. Yo también soy médico y bueno, quería preguntarle a la doctora sobre las oportunidades de la identificación temprana de este problema. Creo que perdón, un segundito, porque le ruego a la doctora que se ponga los auriculares y le ruego por favor al señor que está haciendo la llamada que repita su pregunta. Sí, buenas. Sí, ahora sí. ¿Cuál era su pregunta? Sí, bueno, yo saber sobre las oportunidades de la identificación temprana. Tengo entendido que más o menos son oportunidades de identificación temprana del riesgo. No, de la enfermedad. Queríamos saber, al menos quería saber si a la gente joven le puede dar esto. No. Por ejemplo,
si tengo los síntomas, por ejemplo, a las 9 de la mañana, ¿cuánto tiempo yo puedo tener para poder ir al hospital y que me reviertan? Ok, gracias. Como en el caso del infarto cardíaco. 926, última llamada. Hola, Capital, ¿tu opinión importa? Aló, ¿qué tal? Buenas. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Carlos Zapata Chumbes. Hola, Juan Carlos. Aló. Sí, ¿cuál es su pregunta? Bueno, ¿qué le puedo decir? El problema es que yo ahorita he escuchado la radio recién, estoy sintonizando y no sé el tema. Juan Carlos, gracias. 9 de la mañana con 26. Juan Carlos lamentablemente es una persona que a veces nos llama, él tiene un problemita, ¿no? Pero lo queremos mucho igual. Gracias, Juan Carlos, por escucharnos. 9:26. ¿Le respondo? Sí, por favor. Y ciertamente, ¿no? A veces uno dice, pero tengo un malestar, tengo un dolor de cabeza. ¿Cuánto tiempo tengo para llegar al hospital para que no sea un derrame, para que no sea un infarto cerebral? Y si es que es lo mismo el derrame con el infarto. Ya, algo importante con respecto a la pregunta es que apenas sepa o sienta algún déficit, ¿no?, en mi organismo, como puede ser dificultad para hablar, dificultad para deglutir, dificultad para mover alguna parte de mi cuerpo, dificultad para caminar, no encuentro las palabras quizás para expresarme, entonces debo de acudir al médico, debo acudir al hospital. Actualmente se está implementando, ya en nuestro país se realiza tanto a nivel de los hospitales del MINSA, de salud, como de las Fuerzas Armadas, la trombolisis. ¿En qué consiste este tratamiento? El paciente debe llegar lo antes posible, de preferencia dentro de las primeras 3 horas. Otra vez estaba conversando en la Sociedad de Neurología en el Almenara, esperan hasta 4 horas y media para realizar este tratamiento, en el cual, como se ha formado un coágulo, se han agregado las plaquetas, se llama un trombo. Entonces, trombolisis consiste en romper ese trombo. Se aplican unas sustancias a nivel endovenoso que rompen ese coágulo, que rompen ese trombo y reperfunden esa arteria y permiten que pase la sangre, permiten que pase el oxígeno y las neuronas no se mueran. Con respecto a ello, es importante remarcar que apenas se vean estos síntomas en los pacientes, deben de acudir por la emergencia del hospital más cercano para que se le pueda administrar este tratamiento. Después de las 6 horas, después de las 3 horas, ya se debe estabilizar básicamente el tratamiento. Debe ser evaluado por un neurólogo. No todos los pacientes son candidatos para hacer trombolisis. Hay ciertos criterios de inclusión y ciertos criterios de exclusión, pero eso debe ser dados por el médico especialista, ya que también tiene un riesgo, ¿no? 9 de la mañana con 28, casi 9 de la mañana con 29. A usted, doctora, ¿dónde la podrían ubicar si es que hay gente que quiere hacer una consulta, vamos a decir, formal, como corresponde? Claro, en los hospitales de Solidaridad, nosotros, estoy laborando en los hospitales de Solidaridad. Ahí pueden acudir, ¿no? Invitamos a toda la población limeña, donde le brindamos atención especializada. Doctora, gracias, muy amable. Ha sido muy amable con nosotros. La doctora Jacqueline Cortés. 9 de la mañana con 29.